Bienvenidos a esta clase sobre el régimen oligárquico en Argentina, un periodo que abarca desde 1880 a 1916. Fue una etapa de grandes cambios, el país creció económicamente, se organizó el Estado y Argentina empezó a integrarse al mercado mundial. Muchos lo llaman un tiempo de progreso y modernización, pero al mismo tiempo ese progreso estuvo controlado por una minoría muy poderosa, la oligarquía, que concentró la tierra, la política y las decisiones importantes del país. Por eso, este periodo tiene una doble cara. Por un lado, crecimiento. Por el otro, exclusión y desigualdad. A lo largo de esta presentación vamos a analizar ambos aspectos para entender cómo se construyó el país, pero también quiénes quedaron afuera de este proyecto. Para entender este régimen, primero debemos situarnos en el contexto. A fines del siglo XIX, Argentina se integró al mercado mundial como proveedora de materias primas. Fue una época de gran crecimiento económico y de llegada masiva de inmigrantes europeos, pero este desarrollo no fue neutral. Benefició sobre todo a los sectores dominantes que controlaban la tierra y el comercio exterior. El poder político y económico estaba concentrado en manos de una élite terrateniente. Esta clase dominante formaba un círculo cerrado que se repartía cargos y beneficios. Era un sistema exclusivo donde las decisiones se tomaban entre pocos y en función de sus propios intereses. Aunque había constitución y elecciones, la participación real del pueblo era mínima. Las clases medias, los trabajadores y los inmigrantes no tenían acceso a la vida política. La democracia existía solo en apariencia, porque el sistema estaba controlado para mantener a la misma clase en el poder. La base del poder oligárquico era la tierra. Quien tenía tierra tenía riqueza e influencia. Las exportaciones de carne y cereales hacia Europa generaban grandes ganancias y todo ese circuito económico era manejado por la élite. La oligarquía no solo se compartía interés económico, sino también lazos familiares, sociales y culturales. Se casaban entre ellos, estudiaban en los mismos colegios y ocupaban los mismos cargos. Eso reforzaba su dominio como grupo cerrado. El motor del crecimiento fue el modelo agroexportador. Argentina se transformó en el granero del mundo, exportando principalmente carnes y cereales a Europa. Este modelo generó riqueza, pero también dependencia del mercado internacional y una economía desigual. Para sostener este modelo se expandió la red ferroviaria y se construyeron puertos. Sin embargo, gran parte de estas obras fueron financiadas por capital británico, lo que aumentó la dependencia económica del país. Ahora vamos a detenernos en un punto clave del régimen oligárquico, el fraude electoral. Aunque en los papeles Argentina era una república con constitución y elecciones, en la práctica la voluntad popular estaba completamente manipulada. Esto significa que el pueblo votaba, pero los resultados estaban prácticamente decididos de antemano. Este mecanismo fue conocido como fraude patriótico, un nombre que buscaba justificar la manipulación diciendo que era por el bien de la patria, para evitar que personas consideradas ignorantes o incapaces llegaran al poder. La generación del 80, constructores de la nación. A partir de 1880, el régimen oligárquico quedó en manos de un grupo político e intelectual conocido como la Generación del 80. Estaba integrada por figuras como Julio Argentino Roca, Carlos Pellegrini, Juárez Celman y José Evaristo Uriburu, entre otros. Ellos eran parte de la élite terrateniente y se consideraba a sí mismo los organizadores del país. Su pensamiento estaba influenciado por el positivismo, una corriente europea que afirmaba que el progreso solo era posible a través del orden, la educación y la ciencia. Pero para ellos, el orden venía antes que la participación popular. Oposición y nuevas fuerzas. Durante el régimen oligárquico, distintos sectores comenzaron a cuestionar el poder concentrado en manos de la élite terrateniente. La oposición surgió por la exclusión política, las malas condiciones laborales y la falta de derechos reales para la mayoría de la población. Las principales fuerzas opositoras fueron Unión Cívica Radical, liderada por Alem e Irigoyen, reclamaban elecciones libres y el fin del fraude. Organizaron levantamientos para exigir una verdadera democracia. Partido Socialista, representaba a sectores urbanos y obreros. Proponía reformas laborales,
justicia social y participación política mediante vías institucionales. Movimientos obreros, anarquistas y sindicales, formados en gran parte por inmigrantes, lucharon mediante huelgas y protestas por mejores condiciones de trabajo y derechos sociales. Consecuencias sociales y económicas del régimen oligárquico. El régimen oligárquico generó un crecimiento económico impresionante, pero ese desarrollo estuvo acompañado de profundas desigualdades sociales. Por un lado, Buenos Aires y las zonas del litoral crecieron de manera acelerada, con avenidas, edificios de estilo europeo, puertos modernos y ferrocarriles. La élite vivía con un estilo de vida similar al de las clases altas europeas, asistiendo a teatros, clubes privados y residencias lujosas. Sin embargo, la otra cara de esta modernización fue muy diferente. Los trabajadores urbanos, en su mayoría inmigrantes recién llegados, vivían en condiciones difíciles, asignados en conventillos y barrios pobres. Trabajaban jornadas largas, con salarios bajos y sin derechos laborales, mientras unos pocos controlaban la tierra y la riqueza. Una gran mayoría sobrevivía con lo justo. Ante la presión social y las revoluciones radicales, el sistema oligárquico necesitaba un cambio. En 1912 se sancionó la Ley Sáenz Peña, que transformó la política argentina de manera profunda. Esta ley estableció 3 puntos fundamentales. El voto secreto. Antes, el voto podía ser observado o manipulado. Ahora, cada ciudadano podía votar sin temor a represalias. El voto universal masculino. Todos los hombres mayores de 18 años podían participar, sin importar su clase social o condición económica. Esto significó una apertura real hacia sectores que antes estaban excluidos. El voto obligatorio. Para garantizar la participación, la ley obligaba a todos los hombres a votar, fortaleciendo la representatividad del sistema político. En conclusión, el periodo oligárquico argentino, que entre 1880 hasta 1916 tuvo 2 caras muy marcadas. Por un lado, representó un periodo de gran crecimiento y modernización. Bajo el control de la élite terrateniente, el país se consolidó como potencia agroexportadora. Se construyeron ferrocarriles, puertos y escuelas, y se fortalecieron las instituciones del Estado. La inmigración europea transformó la sociedad y contribuyó al desarrollo urbano y cultural, mientras la Ley 1420 impulsó una educación laica, gratuita y obligatoria. Pero al mismo tiempo, este progreso material convivió con la exclusión política y una profunda desigualdad social. Las elecciones eran manipuladas mediante el fraude patriótico, el voto cantado y padrones falsos. La riqueza se concentró en pocas manos y miles de trabajadores e inmigrantes vivían en condiciones precarias, dando origen a los primeros movimientos obreros y sindicales. Finalmente, las tensiones sociales y las demandas de democratización llevaron a la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912, que instauró el voto secreto universal y obligatorio, marcando el inicio de una nueva etapa con la elección de Hipólito Yrigoyen en 1916. Así, el régimen oligárquico dejó un legado doble. Fue el origen del Estado moderno argentino, pero también el reflejo de una sociedad desigual y dependiente del poder económico. Y con esto concluimos nuestro video sobre el régimen oligárquico en Argentina. Vimos cómo desde 1880 el poder político y económico estuvo concentrado en pocas familias, dejando fuera de la participación política a la mayoría de la población. También analizamos su impacto en la sociedad y la economía de la época, y cómo estas decisiones influyeron a la historia posterior del país. Espero que este resumen haya sido claro y les haya ayudado a comprender mejor este periodo histórico. Muchas gracias.